Me llamo Emily Davis, tengo 27 años y vivo en Flagstaff, Arizona, una ciudad pequeña, rodeada de montañas, bosques de pinos y cielos que parecen pintados a mano. Siempre he sido una chica normal. Crecí en una familia conservadora, fui animadora en la preparatoria, estudié enfermería y me casé con mi novio de la universidad, Mark Reynolds, un enfermero militar blanco, amable, metódico, algo aburrido, pero seguro. Un buen esposo, de esos que traen flores sin razón y siempre preguntan si quieres té antes de dormir. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo esto con el corazón latiendo de culpa, y algo más que no me atrevo a nombrar todavía. Todo empezó hace 2 meses, cuando la clínica comunitaria donde trabajo aceptó un nuevo asistente médico, Alejandro Ruiz. Moreno, alto, sonrisa amplia, acento mexicano marcado. Venía desde Nogales, con papeles en regla y una beca del programa de salud fronteriza. En cuanto entró, las miradas se desviaron hacia él. Las enfermeras susurraban cosas como, parece actor de telenovela, y no estaban del todo equivocadas. Yo, al principio, mantuve distancia. No por prejuicio, sino por instinto de supervivencia. Estaba felizmente casada. O eso creía. Pero Alejandro era de esos hombres que sabían leer el ambiente. No forzaba las conversaciones. Me escuchaba. Reía de mis chistes malos. Me decía, Guerita, en tono de broma. Y, sin querer, se fue colando en mi rutina. Una tarde, mientras hacíamos inventario en la sala de suministros, me preguntó: ¿Tú crees que todavía hay racismo aquí en Flagstaff? Le respondí con el típico, aquí no tanto, pero él me miró con esa seriedad triste que solo alguien que ha vivido el desprecio conoce. A mí una vez me dijeron que jamás una mujer blanca se enamoraría de alguien como yo. Que solo nos usan para probar algo diferente. No supe qué decir. Sentí vergüenza, como si su historia apuntara directamente a mí. No porque yo pensara así, sino porque por primera vez dudé de si Mark me veía como mujer o como parte de su checklist de vida perfecta. Un viernes en la tarde, Mark estaba de guardia nocturna y Alejandro me ofreció llevarme a casa. Mi auto tenía un problema eléctrico, y yo acepté sin pensarlo mucho. En el coche sonaba una vieja canción de Luis Miguel, que no entendí, pero que sonaba melancólica y cálida. ¿Quieres que demos una vuelta por las colinas?, preguntó. Era inocente. Supuestamente. Pero esa noche, en la cima de Macmillan Mesa, mientras veíamos las luces de la ciudad brillar bajo un cielo púrpura, sentí que estaba en una película, y que por primera vez en años, yo era la protagonista. No nos besamos. No esa noche. Pero cuando llegué a casa, Mark ya dormía en el sofá, con la tele encendida y una cerveza vacía en la mano. Me miré al espejo, y sentí que vivía en 2 mundos, uno seguro, estable y plano. Y otro, que aún no había empezado, pero que prometía incendiarlo todo. El lunes siguiente, Alejandro trajo café para todos. Para mí, sin preguntar, era capuchino con leche de almendra, como me gusta. Ese gesto me desarmó. Gracias, dije bajito, con un temblor en la voz que no esperaba. Él sonrió y me susurró: Lo supe por cómo miraste el mío el otro día. Observadora. No respondí. Porque ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. Y lo peor fue que, no se sintió mal. Las semanas siguientes se deslizaron como seda. En la clínica, Alejandro y yo éramos solo colegas. Ante los ojos de los demás, no pasaba nada. Pero entre nosotros, cada mirada duraba un segundo más de lo debido. Cada roce de dedos al pasar una carpeta encendía una chispa silenciosa. Las cosas pequeñas comenzaron a pesar más que las grandes. Una tarde, mientras ayudábamos a una paciente anciana con presión baja, nuestras manos se tocaron al mismo tiempo sobre el tensiómetro. Yo me sobresalté, pero él no se apartó. Tranquila, no muerdo,
murmuró con esa voz suave suya, que se sentía como brisa cálida. Reí. ¿Qué otra cosa podía hacer? En casa, Mark se volvía cada vez más ausente. No por maldad. Simplemente vivía atrapado en su rutina de hospital, entrenamientos y televisión. No notaba mi nuevo perfume. No preguntaba cómo me había ido. No se daba cuenta de que me acostaba tarde, solo para evitar hablarle. Una noche, mientras él roncaba con la boca abierta, me descubrí viendo las historias de Instagram de Alejandro. Salía en una fiesta con primos. Música mexicana, risas, carne asada, niños corriendo. Todo tan ajeno a mi mundo, y al mismo tiempo tan atractivo. No por el glamour, sino por la vida. Por la calidez. Por la falta de filtros. Yo me sentía como papel encerado en una cocina de fuego lento. No me quemaba, pero me arrugaba con cada minuto. El jueves siguiente, Alejandro pidió quedarse a cerrar la clínica conmigo. El doctor titular había salido temprano y las otras enfermeras ya se habían ido. Solo nosotros. Las luces fluorescentes parecían más suaves. O quizá era yo la que ya no veía igual. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo, mientras guardábamos el inventario. Depende, respondí, tratando de sonar ligera. ¿Estás feliz con él? Mi corazón se detuvo por medio segundo. Eso no te importa, dije al fin, evitando su mirada. Entonces no. Silencio. Yo crecí viendo a mi mamá aguantar a mi papá solo porque era buen proveedor. Continuó él. Y lo odiaba. Porque no la hacía reír, no la miraba como mujer. Solo como función. ¿Tú te sientes mujer con él? Me volví hacia él, furiosa. O fingiendo estarlo. ¿Y tú qué sabes? ¿Solo porque soy blanca y casada, piensas que vivo en una caja? No. Pienso que te mueres por salir de ella. Pero no te atreves. Esa noche, no pasó nada físico. Pero al irme, él me abrazó. No fue un abrazo casual. Fue lento, firme, con una mano en mi espalda baja. Mi cuerpo se apoyó en el suyo como si por fin hubiera encontrado una estructura que encajara. Y cuando me separé, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, él solo dijo: Cuando quieras respirar, sabes dónde encontrarme. Esa frase fue peor que cualquier beso. Porque plantó la semilla de la elección. Y yo, que hasta entonces me creía libre, entendí que toda mi vida había sido una serie de deberes. Por primera vez, me moría de ganas de hacer algo prohibido, solo porque quería. Una semana después del abrazo, las cosas se salieron de control. Todo empezó con una excusa. Como siempre. Mark se había ido a un congreso médico en Prescott. Me dejó una nota en la nevera con su típica letra ordenada: hay sopa de lentejas. Te llamo a las 9. Love you, babe. Pero eran ya las 10:30 y no había llamado. Ni mensaje. Ni siquiera una reacción a mis historias. Yo estaba en bata, desmaquillada, con el pelo recogido y un vino barato en la mano. Me sentía invisible. Entonces vi que Alejandro había publicado algo, una foto desde su cocina. Unas fajitas chispeando en el sartén, una cerveza fría, la leyenda: para uno, pero bien hecho. Respondí sin pensar. Eso se ve criminal de rico. 2 segundos después. Alejandro, ¿vienes o te guardo un taco? No recuerdo que me hizo ponerme jeans y camiseta ajustada a las 11 de la noche. No recuerdo si me miré al espejo antes de salir. Lo que sí recuerdo es que el aire olía a fuego y cilantro cuando abrió la puerta de su apartamento. El lugar era modesto, pero acogedor. Paredes con fotos familiares, veladoras, una bandera mexicana en miniatura junto a una planta de aloe vera. Me ofreció cerveza.
La rechacé. Tenía suficiente vértigo sin alcohol. No pensé que vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Comimos en silencio. No hacía falta hablar. Cada movimiento, cada mirada era una conversación no dicha. Después, pusimos música. Boleros. Canciones que no entendía, pero que me hacían sentir desnuda, emocionalmente. Y entonces bailamos. Sin querer. Sin permiso. Sin distancia. Su mano en mi cintura fue como un imán que me obligaba a rendirme. Yo sabía que no debía. Que era el punto sin retorno. Pero cuando me besó, no fue pasión lo que sentí. Fue alivio. Alivio de sentirme deseada, vista, elegida. Y esa noche, entre sábanas humildes y caricias con acento, no me sentí mala persona. Me sentí, viva. Al amanecer, me vestí en silencio. Él no me preguntó si volvería. Solo me dijo, mirándome con una mezcla de ternura y culpa. A veces lo prohibido no es pecado. Es libertad disfrazada. Yo no respondí. Porque todavía no sabía en qué me había convertido. Y lo peor, no quería saberlo. La semana siguiente fue una obra de teatro constante. Mark volvió de Prescott con regalos. Un suéter de algodón y un imán de refrigerador con forma de cactus. Te extrañé, dijo, abrazándome por la cintura. Yo también lo abracé. Pero no sentí nada. Solo piel contra piel. Como dos piezas de un rompecabezas que ya no encajan, pero insisten. Me miró con ternura. Estás rara. ¿Todo bien? Mentí. Sí. Solo cansancio. El turno nocturno me dejó agotada. Él lo creyó. Como siempre. En la clínica, Alejandro actuaba con maestría. Sonrisas medidas. Nada fuera de lugar. Ninguna señal de lo que había pasado entre nosotros. Pero sus ojos me atravesaban como cuchillas dulces. Una tarde me dejó una nota escondida entre las hojas del informe de pacientes. Sé que lo sientes también. No digas que no. La arranqué y la metí en el bolsillo como si quemara. Ese día estuve nerviosa, torpe. Se me cayó una bandeja. Casi inyecto a una paciente con el medicamento equivocado. Empecé a obsesionarme. Miraba su estado en línea a escondidas. Releía los mensajes que intercambiamos semanas atrás. Cada vez que Mark me abrazaba, lo comparaba con Alejandro. Su olor, su voz, incluso como decía mi nombre. Una noche, después de hacer el amor con Mark, porque yo insistí, queriendo probarme a mí misma, lloré en silencio en el baño. No porque me sintiera sucia, sino porque no sentí nada. Alejandro me pidió vernos de nuevo. Esta vez fuera de la ciudad. Un lugar discreto, sin preguntas. Al principio dije que no. Pero en realidad, ya estaba diciendo que sí mientras lo escribía. Nos encontramos en un motel viejo en las afueras de Sedona. De esos que huelen a humedad y secretos. Ahí ya no hubo poesía. No hubo velas ni boleros. Solo manos urgentes y cuerpos callados. Cuando terminamos, él me miró largo rato. Luego dijo. Tú no eres de las que engañan por juego. Tú lo haces porque estás rota. ¿Te rompió él, o tú misma? No supe qué contestar. Porque ya ni siquiera sabía quién era yo. Regresé tarde esa noche. Mark ya dormía, como siempre. Con una taza vacía de té y el televisor encendido. Me quité la ropa en el baño. Me miré al espejo y me odié. Pero no por lo que había hecho. Sino porque una parte de mí quería volver a hacerlo. Las cosas empezaron a cambiar. No de golpe. No con drama. Sino en esos pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, hasta que ya es demasiado tarde. Alejandro se volvió,
distinto. Más frío. Menos mensajes. Ya no había notas escondidas ni cafés con leche de almendra. En los pasillos de la clínica, evitaba mi mirada. Me hablaba como a cualquier otra. Cordial. Distante. Una tarde, me acerqué a él, fingiendo revisar el stock de agujas. ¿Todo bien?, pregunté. Claro. ¿Por qué no habría de estarlo? Esa respuesta, tan seca, me dejó helada. ¿Pasa algo?, se encogió de hombros. No sabía que esto venía con derecho a reclamo. Y se fue. Así, como si no hubiéramos compartido nada. Como si yo no hubiera arriesgado mi matrimonio, mi dignidad, mi nombre, por él. Esa noche no dormí. Mark preparó cena. Encendió velas. Hizo pasta casera como en nuestras primeras citas. Me miró con cariño. Me contó sobre un nuevo puesto que estaban abriendo en el hospital. Me dijo que pensaba postularse y que, si lo conseguía, podríamos planear un viaje. Yo sonreí. Le dije que sonaba bien. Pero por dentro me sentía como una estatua, perfectamente esculpida por fuera, hueca por dentro. Una semana después, lo confirmé. Vi a Alejandro coqueteando con otra enfermera. Una nueva. Morena, joven, risueña. Se reía como yo lo hacía antes. Y él usaba los mismos chistes. Los mismos gestos. Hasta le ofreció café sin que ella lo pidiera. Como a mí. Como si todo lo que tuvimos fuera solo parte de un guión que él repite con cada nueva mujer. Me encerré en el baño del segundo piso y vomité. Pero no por culpa. Por asco. Por darme cuenta de que yo no era especial. Solo había sido, la blanca curiosa del momento. Mark me encontró esa noche sentada en el porche, con una copa de vino y las mejillas empapadas. ¿Qué te pasa?, preguntó, preocupado. Yo lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, dije algo verdadero. No sé quién soy, Mark. Él me abrazó. Me sostuvo. Sin saber que yo me estaba desmoronando por dentro, ladrillo a ladrillo. Y lo peor era que él no tenía la culpa. Al día siguiente, decidí terminar todo con Alejandro. Le pedí que habláramos. Nos vimos en el estacionamiento trasero de la clínica. Me temblaban las manos. No quiero más esto, le dije. No solo por Mark, sino por mí. Me estoy perdiendo. Alejandro se recargó en su auto, cruzó los brazos y me miró con esa sonrisa arrogante que nunca había visto antes. No te hagas la santa, güera. Tú sabías en qué te metías. Pensé que eras diferente. Se rió. Claro. Todos pensamos eso al principio. Y se subió al coche. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo se alejaba sin mirar atrás. Por primera vez, sentí que el dolor tenía sabor metálico. Y que, quizás, yo lo merecía. Pasaron 2 semanas. No volví a ver a Alejandro fuera de la clínica. Y cuando lo hacía, él era simplemente el asistente médico. Nada más. Ningún roce, ningún guiño. Como si yo nunca hubiera existido más allá de un turno compartido. Yo me convertí en una versión autómata de mí misma. Trabajaba. Cocinaba. Fingía dormir tranquila. Incluso reanudé las salidas con Mark, cenas, caminatas, domingos familiares. Nadie sospechaba nada. Era como si estuviera actuando, el papel de esposa perfecta. Pero cada vez que me miraba al espejo, notaba la grieta. Pequeña. Discreta. Pero creciente. Una tarde, Mark me invitó a almorzar. Algo especial, dijo. Me recogió del trabajo con una sonrisa nerviosa.
Estaba más arreglado de lo normal. Corbata. Fragancia. Fuimos a un restaurante elegante en el centro. No era nuestro estilo. Pero lo dejé pasar. Después del postre, Mark se aclaró la garganta. Emily, ¿estás bien? Últimamente te noto distante. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué lo dices? No sé. Me abrazas, me besas, haces todo como siempre, pero no te siento. Como si estuvieras actuando. No supe qué responder. Pero tampoco podía mentir más. Así que pregunté. ¿Qué harías si alguna vez te fallara? Mark bajó la vista. Pensó un momento. Depende. Si me fallaras y te arrepintieras, te perdonaría. Porque te amo. Pero si me fallaras y me mintieras en la cara, entonces no sé qué haría. Silencio. ¿Por qué lo preguntas? Nada. Solo quería saber. Mark sonrió con tristeza. Te conozco, Em. Y aunque finjas muy bien, tus ojos ya no sonríen. Esa noche me fui a dormir con escalofríos. No por miedo. Sino porque, por primera vez, sentí que Mark ya sabía. Quizás no los detalles. No los nombres. Pero lo intuía. Y esperaba a que yo tuviera el valor de decirlo. 2 días después, llegó el golpe final. Estábamos en una reunión del personal. Café, galletas, anuncios administrativos. Todo normal. Hasta que una enfermera comentó, casualmente. ¿Supieron que Alejandro va a casarse? Yo derramé el café. ¿Qué? Sí, rió ella. Lo vi en su Instagram. Con una chica de México. Parece que ya tenían tiempo. Se veían felices. Yo no podía respirar. Alejandro lo había planeado todo. Me había usado. Me había mentido. Me había destruido, mientras preparaba su vida real con otra mujer. Esa noche, después del turno, me encerré en mi auto y grité. No lloré. Grité como una herida abierta. Porque no solo me engañaron. Me dejé engañar. Al llegar a casa, Mark me esperaba con una copa de vino y una mirada que perforaba. ¿Vas a decirme algo? No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad. Tomé aire. Te fui infiel. Mark no reaccionó. Solo parpadeó una vez. ¿Con quién? Alguien de la clínica. ¿Alejandro? Mi mundo se derrumbó. ¿Cómo lo sabes? Mark se levantó, fue hasta el cajón del escritorio y sacó un sobre. Dentro, fotos impresas. De nosotros. En el estacionamiento. En Sedona. En su apartamento. Un amigo del hospital trabaja con un investigador privado. Solo lo hice porque te notaba distante. Mi garganta se cerró. ¿Qué vas a hacer? Mark me miró con una calma que daba miedo. No lo sé todavía. Pero te aseguro algo, Emily. Esto no va a terminar como tú crees. Me despertaba y él ya no estaba en la cama. Preparaba su propio desayuno. Salía temprano. No decía, te amo. No dejaba mensajes dulces. Pero tampoco era cruel. Era, exacto. Medido. Matemáticamente correcto. Yo me movía por la casa como un fantasma. Trataba de hablar, de arreglarlo. Pero él solo asentía. Escuchaba. Y luego decía. Está bien. Ya hablaremos. Pero nunca hablábamos. En la clínica,
Alejandro ya no trabajaba. Se fue sin despedirse. Lo supe por una nota del jefe administrativo, motivos personales. Regresará a México. Me dejó sola con el caos que habíamos creado. Las otras enfermeras no sabían nada. Solo notaban que yo andaba, distraída. Una de ellas incluso comentó: Tu esposo vino a buscarte ayer. Muy simpático él. ¡Qué suerte tienes! Yo sonreí como podía. Porque en realidad no sabía si seguía teniendo esposo, o si Mark solo jugaba al gato antes del zarpazo. Un viernes, Mark me escribió al trabajo. Cena esta noche. No preguntes. Solo ven bien vestida. Me arreglé como si fuera nuestra primera cita. No por esperanza, sino por respeto. Porque lo mínimo que podía hacer era parecer digna, aunque por dentro ya me sintiera podre. Mark me llevó a un restaurante de lujo en Sedona. No hablábamos. Él estaba impecable. Tranquilo. Sonreía. Pedimos vino. Entradas. Platos principales. Era casi romántico. Casi. Hasta que, con el postre aún sin probar, él se inclinó hacia mí y dijo: ¿Te acuerdas de lo que dijiste una vez? Que no sabías quién eras. Asentí. Yo sí sé quién soy. Y por eso no voy a destruirte. No voy a gritarte, ni echarte de casa. No voy a hacer lo que tú hiciste conmigo. Mi garganta se cerró. Entonces, ¿me vas a perdonar? Mark soltó una risa breve. Emily, perdonar no es lo mismo que olvidar. Ni que confiar otra vez. ¿Qué vas a hacer? Se recostó en su silla, cruzando los brazos. Lo que hacen los hombres que no lloran frente a traiciones. Planeo. ¿Planeas qué? Su sonrisa fue la de alguien que ya movió las fichas hace días. Dormimos en la misma casa. Compartimos mesa, cama, cuentas. Pero tú no tienes idea de cuántas cosas han cambiado en las últimas 3 semanas. ¿De qué estás hablando? Mark se inclinó de nuevo, esta vez más cerca. No subestimes a un hombre al que traicionaste, Emily. Porque a diferencia de Alejandro, yo no desaparezco. Yo espero. Y cobro. Y entonces se levantó de la mesa, dejó su tarjeta en la cuenta y dijo: Nos vemos en casa. Yo me quedé ahí, temblando, con el postre frente a mí, y el miedo sentado en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Y por primera vez, no por culpa, sino por la certeza de que Mark iba a vengarse, y que ni siquiera sabía cómo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mark se comportaba con una calma que dolía más que cualquier grito. Se levantaba antes que yo, preparaba su desayuno sin dirigirme la palabra, salía de casa y volvía tarde, como si viviera con una colega, no con su esposa. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía. Y, extrañamente, esa indiferencia me quebraba más que si me hubiera enfrentado. Un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi madre. ¿Es cierto, Emily? Preguntó, con la voz tensa. ¿Qué cosa? Lo que están diciendo en internet. ¿Qué dicen? Me mandó un enlace por mensaje. Lo abrí. Una publicación anónima en Facebook. Fotos mías, con Alejandro. En el motel de Sedona. Entrando a su departamento. Incluso una imagen borrosa de nosotros saliendo juntos del trabajo. El texto. Mientras su esposo salvaba vidas, ella las destruía. Infidelidad y engaño en Flagstaff. Con nombres y rostros. Mi cuerpo se paralizó. Sentí un calor helado recorriéndome la espalda. Había decenas de comentarios. ¿Es esa Emily Davis, la enfermera?
¡Qué vergüenza! Y su esposo siempre tan amable. Y encima con un mexicano. ¡Qué bajo cayó! Le escribí a Mark. ¿Fuiste tú? Visto. 1 minuto después, respondió. Consecuencias, Emily. Tú elegiste jugar. Yo elijo terminar el juego. En la clínica, todo se volvió insoportable. Aunque nadie me dijo nada directamente, las miradas lo decían todo. El director médico me llamó a su oficina. Emily. No vamos a despedirte. Pero considerando la situación, sería recomendable que tomes una licencia. Por tu bienestar, y el del equipo. Me fui con los ojos nublados. Afuera, me crucé con una señora que murmuró al pasar. Ahí va la del escándalo con el latino. Quise gritar. Explicar. Justificar. Pero no tenía defensa. Porque todo, era verdad. Mark, mientras tanto, seguía actuando como si nada. Veía televisión. Cocinaba para sí mismo. Y me ignoraba con la precisión de un cirujano. No había rabia en él. Solo justicia, a su manera. Y por primera vez entendí. El castigo más cruel no es el que duele. Es el que te deja viva para que lo sientas cada día. Después del escándalo, me fui a vivir unos días con una amiga. No por decisión mía, sino porque Mark cambió la cerradura de la casa. No hubo mensaje. No hubo pelea. Solo un mensaje de texto. Las llaves ya no funcionan. Si necesitas recoger algo, dime y te lo dejo en la puerta. Eso fue todo. En Flagstaff, ya no era Emily la enfermera. Era la esposa infiel. La que cambió a su marido por un latino. Cada vez que entraba a una tienda, alguien murmuraba. Cada vez que subía una historia, alguien comentaba. No había escape. Hasta mi hermana, que vive en Tucson, me llamó llorando. ¿Qué hiciste, Emily? ¿En qué estabas pensando? Y lo peor de todo era que, yo tampoco lo sabía. Alejandro, mientras tanto, seguía publicando su nueva vida. Fotos en la playa. Con su prometida. Sonrisas blancas. Lunas de miel anticipadas. Hashtags tipo almohadilla amor verdadero, almohadilla mi reina, almohadilla desde siempre. Yo miraba esas publicaciones como si fueran cuchillos. No por celos. Sino por humillación. Fui una historia secundaria en su guión de ascenso. Una mujer blanca confundida que creyó que era especial, cuando él ya tenía planes con otra desde el inicio. Un día, sin pensarlo, fui al hospital de Mark. No a buscarlo. Solo a observarlo. Él salía de una cirugía. Estaba cansado, sudado, impecable. Un colega le dio una palmada en la espalda. Mark sonrió. Pero cuando me vio desde la distancia, su expresión se endureció. Se acercó. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Ya me viste. ¿Algo más? Solo quería saber si, ¿ya terminaste de destruirme? Mark guardó silencio. Me miró de arriba abajo. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Destruirte hubiera sido dejarte sin salida. Yo solo corrí la cortina para que todos vieran quién eras realmente. ¿Y tú? ¿Quién eres ahora? El que se quedó de pie. Esa noche, en el motel barato donde dormía, me miré en el espejo y me di cuenta, ya no era víctima ni culpable. Era otra cosa. Una mujer que eligió el deseo sobre el respeto. Que confundió atención con amor. Que pensó que ser vista por otro hombre era equivalente a ser amada. Y por esa confusión, perdí todo. Al día siguiente,
encontré un sobre en la recepción del motel. Sin remitente. Dentro, papeles de divorcio. Ya firmados por Mark. Solo faltaba mi firma. Y una nota escrita con su letra clara, directa. No te deseo mal. Pero tampoco te deseo cerca. Mark. Firmé los papeles de divorcio en silencio. No lloré. Tampoco sentí rabia. Solo vacío. Un silencio espeso que no podía llenar con nada, ni música, ni vino barato, ni llamadas de familiares preocupados. Lo había perdido todo. No porque Mark me lo hubiera quitado, sino porque yo misma lo entregué. Volví a vivir con mis padres por un tiempo. En su casa en Prescott Valley, donde todavía tienen la alfombra verde del 2002 y el refrigerador suena como un tractor viejo. Mi madre evitaba el tema. Mi padre no me hablaba directamente. Pero el juicio estaba en el aire, suspendido entre tazas de café y noticieros encendidos a bajo volumen. Un día, mi mamá me dijo: «Tú no naciste así, Emily. Algo pasó, te rompiste por dentro». Sí, respondí. Y lo peor es que nadie me rompió. Me rompí sola. Poco después, me enteré de algo curioso. Mark se volvió algo así como un héroe local. Lo invitaron a dar charlas sobre resiliencia emocional en tiempos de trauma. Apareció en un podcast médico. Dio entrevistas, siempre elegante, correcto, discreto. Nunca mencionó mi nombre. Solo hablaba del dolor inesperado y del valor de la verdad. La comunidad lo adoraba más que nunca. Una parte de mí se enfurecía. Pero otra parte, lo entendía. Y hasta lo admiraba. Él canalizó su dolor en algo constructivo. Yo, en cambio, lo convertí en cenizas. Un mes después, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un pequeño cuaderno. Era mío. Uno que yo había dejado en la casa cuando me fui. Un diario donde escribía cuando empecé a salir con Mark. La primera página decía: «Hoy conocí a un tipo raro, callado, con sonrisa tímida. Me miró como si realmente me viera. Quizás, algo bueno empieza». Mi propio yo del pasado me dolía más que cualquier insulto. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Fui a terapia. Busqué trabajo en otro estado. Me mudé a Santa Fe, Nuevo México. Empecé como voluntaria en una clínica comunitaria. Sin uniforme. Sin nombre en el pecho. Solo con humildad. Aprendí a escuchar más. A esperar menos. A no confundir atención con afecto. Y sobre todo, a no usar el racismo como excusa para justificar decisiones que eran, al final, mías. Hace poco, vi que Alejandro había sido arrestado en El Paso por tráfico de medicamentos. No sentí placer. Tampoco lástima. Solo supe que el tiempo pone a todos donde deben estar. Él, en su espiral. Yo, aún en reconstrucción. Y Mark, en paz. Quizás algún día nos crucemos de nuevo. Quizás no. Pero si eso pasa, solo quiero tener el valor de mirarlo a los ojos y decirle, sin esperar perdón: «Gracias por enseñarme lo que significa el respeto, incluso cuando ya no había amor».